¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Otro de los problemas que son bien frecuentes en nuestro medio, fuera de las enfermedades traumáticas, torácicas, cardíacas, vasculares, son justamente las enfermedades venosas. Las enfermedades venosas o periféricas venosas, que también tienen obviamente una característica de patología profunda en venas profundas o insuficiencia venosa profunda, se da y es bastante frecuente en nuestra población, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que ver varios componentes, no solamente anatómicos, sino también de lo que sería la anatomía, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de varices, decimos que básicamente este problema se da por la dilatación de los componentes venosos, ya sea del sistema venoso superficial o profundo, ¿no? Hay que recordar cuáles son los componentes del sistema venoso profundo y cuáles son los componentes del sistema venoso superficial. Fíjense, entre un 15 a 20% de la población padece de enfermedad varicosa. Es un alto índice. Y entre un 60 a 70% en género femenino, ¿no? La anatomía de las venas es importante recordarlas porque de ahí van a ser la fisiopatología. La anatomía varicosa, de las venas tiene este componente. Acuérdense que va a haber un aparato valvular, ¿no? Un sistema venoso profundo que va a estar caracterizado por la safena interna, la safena externa, el sistema de venas perforantes, el sistema venoso profundo y el sistema valvular. Si hablamos del sistema venoso superficial, vamos a hablar de la safena magna, que es esta, safena magna o safena interna o safena mayor. Esta safena magna llega a la unión safeno-femoral, al triángulo de Scarpa, ¿no es cierto? Y en su transcurso tiene diferentes vasos conexos que van a perforar el músculo, que se llaman perforantes, ¿no? Tenemos también un sistema intermedio que es el de perforantes, ¿no? Entonces tenemos safena mayor, safena menor, ¿no? En este caso, la safena mayor sería esta, la safena magna o safena mayor, y la safena parva, la que viene aquí en la parte posterior, que va desde el maleolo externo, pasa a la parte medial entre los óleos gemelos y luego llega a la unión safeno-poplitea. Entonces es importante este sistema safénico menor o safena parva. En cambio, la safena magna va de la región premaleolar hasta la parte superior en la región inguinal, que es la unión de la unión safeno-femoral, ¿no? Entonces esos son los componentes del sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo, por lo contrario, está acá. Tenemos a la vena femoral común, femoral superficial, un tercio medio y distal. Luego viene la vena poplitea, la tibial anterior, ¿no es cierto? El tronco venoso, que va a luego dar origen también a los óleos gemelares, etc. Y la tibial posterior y la tibial anterior. Todo esto es un componente del sistema venoso profundo. Entre el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial hay una comunicación que se da por las comunicantes. Estas comunicantes también se llaman perforantes, que perforan, efectivamente, como su nombre lo dice, la aponeurosis muscular y por eso a través de ello pasa hacia el sistema venoso profundo. Entonces, la perforante puede ser indirecta o puede ser directa. Indirecta cuando hace un transcurso no directo hacia la vena profunda, sino hacia algún bypass por alguna colateral, ¿no? El sistema venoso funciona de esta forma. En lo que es la parte superficial, el trayecto es de abajo para arriba. Las válvulas se abren, se cierran y hay un contenido que evita, como sistema valvular, el retroceso de la sangre o el reflujo. Entonces, este componente venoso está bien cuando no hay mayor problema de las válvulas. Igual en el sistema de las perforantes tenemos ingresos de afuera hacia adentro y nunca de adentro hacia afuera. Y en el sistema venoso profundo también. La característica del sistema venoso profundo es que tiene los músculos de por medio que ayudan al bombeo de la sangre en el sistema venoso profundo. En cambio, ¿qué pasa cuando se daña el sistema venoso profundo superficial? Aparecen las varices, ¿no? Pueden dañarse las perforantes, como en este caso ya se vence la función de la válvula a nivel de la comunicante, se vencen las válvulas a nivel de lo que sería todo el trayecto del sistema venoso superficial y la sangre regresa o refluye, igual en el sistema venoso profundo.
Cuando falla en el sistema venoso profundo hay reflujo, se llama insuficiencia venosa profunda. Y cuando es superficial, obviamente ya serían las varices características que normalmente se operan, ¿no? Esto es lo mismo, acá vamos viendo que el componente valvular es importante para el trabajo que tiene que desarrollar el sistema venoso de retorno de sangre, ¿no?, al corazón. Entonces, el mecanismo de retorno, obviamente, se da durante la marcha, cuando uno mueve los gemelos y el sóleo, es importante. Hacemos prácticamente una bomba muscular sóleo-gemelar de la pantorrilla, que presiona las válvulas a nivel de las venas y ayuda a que haya un retorno venoso. Y cuando hablamos de un estado de reposo o estadio de pie, ahí vamos a ver algún componente de la visa termo, visa fronte, visa látex, cómo más o menos en el estado de pie podemos realizar efectos de retorno venoso, ¿no? De igual manera acá vemos que cuando tenemos mayor reflujo, mayor retorno venoso. Cuando estamos caminando existe un 6% de retorno venoso de reflujo. Si estamos en un estado sedentario, quiere decir pacientes, personas que están muchas horas paradas, muchas horas sentadas, su grado de reflujo, de retorno, llega a un 28%, y cuando estás solamente parado todo el tiempo, puedes tener hasta un reflujo de un 64%. Eso quiere decir, con estos pacientes, y además que tengan un componente hereditario, podrían generar mayor cantidad de insuficiencia venosa, ¿no? ¿Por qué se producen las varices? Por falla de las válvulas, por falla del tono en la pared venosa y también por falla del sistema muscular, sobre todo, ¿no? Fallan las bombas impulsoras y hay un posible daño y una posible insuficiencia venosa profunda, ¿no? Entonces, eso tomar en cuenta. Entonces, existe también el factor hereditario, como decíamos, congénito, y existe el síndrome, por ejemplo, prostrombótico o de algunos problemas adquiridos que van a generar enfermedad varicosa. ¿Qué pacientes son los que desarrollan más varices? Aquellos pacientes que tienen un problema hereditario en la familia, pacientes embarazadas que usan anticonceptivos, métodos hormonales, la edad también, el fumar, no hacer ejercicio puede generar trombosis venosa, la obesidad, el sobrepeso también, permanecer en el calor, permanecer mucho tiempo de pie en saunas, aguas termales, etcétera, puede generar mayor problema varicoso, ¿no? La dieta pobre en fibra, más carbohidratos, más dulces, azúcar, etcétera, puede generar más varices. Y el sedentarismo y la ropa ajustada de igual manera, ¿no? La clasificación, si vamos a ir viendo, podemos ver varios tipos de clasificación. Por ejemplo, en esta clasificación clínica vamos a hablar del primer grado, donde vemos dilataciones venosas palpables, el del segundo grado, donde hay elongación y dilatación, son sintomáticas respecto a la pesadez, cansancio, parestesias, etc. En las de tercer grado son trayectos ya más tortuosos, dilataciones fusiformes, axiformes, sufrimiento cutáneo, hay manchas en la piel, ¿no es cierto? Y dermatitis, hiperformación ocre, etc. Entonces, todo esto podría dar un daño de un tercer grado de varices según la clasificación clínica. El cuarto grado, vamos a ver lesiones tróficas, úlceras que llegan a, obviamente, muchas veces inclusive a no cerrar, ¿no? Y aquí tener muy en consideración los datos que hemos hablado, la circunfleja ilíaca superficial, las ramas anterolaterales, femorales superficiales, profundas, todo lo que va a conllevar al sistema venoso superficial y profundo. Ahí vamos a ver a los perforantes de Boyd, perforantes de Dodd, perforantes de Hunter, que son nada más que comunicaciones o venas comunicantes en el sistema venoso profundo y superficial. Esa es la idea. ¿Muy bien? Entonces, cuando está dañada esta bomba sóleo-gemelar o la bomba muscular, puede haber un reflujo o un incremento de problemas varicoso-venoso. Esta clasificación lo señalan todas las guías. La CAP es una clasificación donde tenemos que ver los factores etiológicos con la parte clínica, luego los factores etiológicos, la distribución anatómica y las condiciones fisiopatológicas de la enfermedad. El CAP es harto conocido y es la clasificación que utilizamos para decir qué tipo de varices tiene la persona, ¿no? Hablamos de clasificación C, de C0 hasta C4, de acuerdo a estas características. C0 cuando no hay signos visibles o culpables de lesión venosa. C1 cuando hay presencia de telangiectasias o venulectasias o venas reticulares. El 2 o C2 son varices propiamente dichas. La C3 acompaña edema a la enfermedad varicosa. En el C4 hay cambios cutáneos, manchas en la piel,
relacionadas a la patología venosa. Hiperpigmentación, lipodermatosclerosis, quiere decir que la pierna se adelgaza como si fuera una pata de gallo y empieza a esclerosarse, ¿no? Hay una lipodermatosclerosis, se acartona la piel o también se puede reblandecer mucho y luego aparecen las úlceras, ¿no? Luego tenemos los cambios cutáneos que habíamos hablado, patología cutánea asociada a hiperpigmentación, ¿no? Eczema ocre, ¿no? Ese es otro de los grados que puede afectar. El C5, estamos hablando de cambios cutáneos con úlcera cicatrizada, quiere decir una varice grado 5 por clasificación C. Estamos hablando que ya tiene unas características de úlcera cicatrizada. En cambio, el último grado de esa clasificación C, que sería el C6, son cambios cutáneos o úlceras que no sanan, ¿no? Úlceras activas. Luego la otra clasificación por el E, ¿no es cierto? Podemos ver si el paciente es sintomático y asintomático respecto a lo que sería la letra E de la clasificación CAP. En el S hablamos cuando hay enfermedad congénita, o sea, que es de nacimiento. B, cuando hay enfermedad primaria o sin causa conocida. Y S, cuando hay una enfermedad secundaria o causa conocida, ¿no? Por ejemplo, postraumatismo, síndrome postraumático, etc. Entonces, esa es la clasificación E. Respecto a lo que es la A, describe los hallazgos anatómicos encontrados por el Doppler. Hay que ver si son venas superficiales, AS, si son venas profundas, AP, y si son venas perforantes, no, mayor cosa, ¿no? Se añade entonces un número en función a la vena afectada, por lo general, es lo que también se puede utilizar, ¿no? La P hace referencia a la fisiopatología. La fisiopatología, acá vamos a ver si hay reflujo o no hay reflujo. Si hay reflujo, PR. Si hay obstrucción, PO. Y si hay ambos, reflujo y obstrucción, PR y O. Entonces, eso podemos tomar en cuenta de la clasificación CAP, ¿no? Hay otro tipo de clasificaciones, la de Nicolaides, hay varios que podemos tomar en cuenta, ¿no? Aquí tenemos la CAP, para recordar, ¿no? Lo mismo que lo que acabamos de leer. Después podemos ir viendo también el grado de invalidez, de invalidante que puede generar una enfermedad venosa crónica o una insuficiencia venosa crónica, en la clasificación CAP. Es más invalidante si hay más dolor, si hay edema, si hay claudicación, si hay pigmentación, si hay lipodermatosclerosis, si hay tamaño de la úlcera que no disminuya, si hay recurrencia de la herida o la úlcera y los números de úlceras que ha tenido. Todo esto va a permitir dar una puntuación para decir, no, este paciente tiene una enfermedad invalidante o no, ¿no? Igual ahí vemos una puntuación para el grado de incapacidad. El paciente puede ser asintomático, sintomático, que puede desarrollar actividades, otros sintomáticos que puede trabajar 8 horas diarias sin soporte elástico. Y la 3, o el puntaje 3, cuando no puede trabajar ni tiene soporte elástico o de vendas o medidas antivarices, ¿no? Y así, sucesivamente, podemos ir viendo grados invalidantes y clasificación, ¿no? Hay algunas otras clasificaciones, la de Whitmer, Porter, pero a mí lo que me interesa que ustedes reconozcan y revisen es la clasificación CAP, ¿no? Entonces, telangiectasias, venulectasias, primer grado, venulectasias, varices reticulares también son importantes, estas son venas reticulares, venulectasias, corona venosa plantar. Entonces, esas cositas sí hay que tenerlas en cuenta. Aquí tenemos un tipo de varice tipo 2, donde se ve claramente el tronco de la safena dilatado. Aquí pueden ser algunas perforantes pequeñas, aquí es mucho más el trayecto de la safena y puede ser que algunas perforantes también estén interviniendo en este tipo de problemas, ¿no? Esta es una varice congénita, se llama sistema látero externo de Albanese, es un sistema que puede darse en esas zonas en enfermedades crónicas, ¿no? Son de origen muchas veces congénito, ¿no? También aquí tenemos las varices grado 2, 3, donde hay edema en el miembro inferior, hay un tronco venoso y una valoración de todas sus varices colaterales, ¿no? Las manchas que ocurren a nivel del tobillo, que a la larga puede generar úlceras, es verdad. Aquí tenemos lipodermatosclerosis, se acartona mucho aquí y es difícil de sacar algunas de estas venas porque se pega mucho al subcutáneo y a la piel, ¿no? De igual manera podemos ver algunas flebitis, tromboflebitis superficiales que se dan
úlceras retromaleolares, maleolares, por ejemplo. Muchas úlceras venosas tienen este fondo medio atrófico, irregular, bordes irregulares, no son tan dolorosos. Las que duelen más son las úlceras arteriales. Aquí vemos cambios tróficos, ¿no? Un edema tipo 3, por ejemplo, ¿no? Acá de la misma manera, cambios tróficos, tipo 3. Varices de esta forma, de este otro lado, donde hay manchas y también adelgazamiento de las piernas, ¿no? Son lesiones ya que están para sanar, pero que han demorado un gran tiempo en resolver. Entonces acá, enfermedad venosa, regiones irregulares, no son tan redondeadas, no duelen tanto. En cambio, las arteriales sí duelen bastante, ¿no? ¿Sí? Problemas varicosos. Entonces, otra clasificación que podemos ver son las varices esenciales, o sea, que las hemos tenido ya sea por un tema de herencia, ¿no es cierto? Y las otras varices secundarias, que ya son secundarias a algo, ¿no? Como un síndrome trombótico, un accidente, una ruptura, etcétera, ¿no? Entonces es importante. Entonces, en la clasificación hay que ver deficiencia valvular, alta presión de la pared venosa y por incorporación de venas comunicantes. Ya, está bien. Entonces, la clasificación por la etiología, podemos ver varices esenciales, que son las que van a darse por deficiencia valvular, por alteración de la pared venosa y por incompetencia de las venas comunicantes. También la varice secundaria se va a desarrollar secundaria a un síndrome postflevítico o síndrome posttrombótico, a una fístula arteriovenosa o a una aplasia del sistema profundo o a las varices postoperatorias. Entonces, eso también hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Qué tipo de condiciones pueden generar más varices, ¿no? En cuanto a la etiología, varices esenciales 95% y secundarias un 5%. La insuficiencia venosa crónica, vemos ahí, vamos a tener clases, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que hemos hablado, depende mucho de qué es lo que se encuentre como la parte clínica. ¿Qué síntomas tiene un paciente con problema varicoso? Dolor, cansancio, pesadez, prurito, calambres nocturnos, caída del vello, edemas, pigmentación acuocianótica, induración celulítica, eczemas, dermatitis, etc. En complicaciones que podemos tener, flebitis, linfangitis, ulceración, trombosis venosa, varicoflebitis, varicorragia, trombosis venosa superficial y tromboembolia pulmonar. Ese es uno de los más peligrosos, la tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, una vez de que hemos identificado que un problema es varicoso, un paciente es varicoso, hay que pedirle estudios de diagnóstico como el Doppler para ver el grado de varices. En algunos casos hay que hacerle pruebas funcionales como la de Trendelenburg, PER, PAT, PER3 y Schwartz, ¿no? Para saber si tiene una insuficiencia venosa profunda. Entonces aquí vemos de que otros estudios son el Doppler, el ecodoppler venoso, la ecotomografía vascular venosa. Ayudan mucho al diagnóstico, ¿no? En lo que son estudios invasivos podemos hacer flebografías radioisotópicas, por ejemplo. Y cuando ya tenemos incompetencia o falla de los troncos varicosos venosos de las safenas, tenemos alternativas quirúrgicas, la safenectomía interna, la safenectomía externa, la operación de Sigorraga, que es para anular perforantes, operación de Coquez, operación de Linton, operación de Felder, operación segmentaria con microincisiones, o bisectomía, ¿no? En un número de casos utilizamos el fleboextractor, hacemos una incisión en la parte superior, media y basal, retiramos el tronco venoso y luego se cierra los lechos que se han dañado para que luego empiece a trabajar el sistema venoso profundo. O sea, se retiran las venas superficiales, como en este caso, ¿no? Se hace un control en la región inguinal, premaleolar, se pasa el fleboextractor, se retira el tronco y luego las ramas con cortes pequeños o mini incisiones, ¿no? Acá tenemos el Coquez 1, Coquez 2, Coquez 3, ¿no? Perforante 24, perforante de Leonardo, perforante de Boyd, perforante de Dodds. Hay varios perforantes que debemos reconocer. El tratamiento obviamente será significativo de acuerdo a estas presentaciones, cuando el tronco es un solo tronco, cuando es doble tronco, cuando tiene otros reflujos, como vemos acá en las piernas, diferentes reflujos. No necesariamente el tronco está fallando, pero puede haber fallos de las colaterales. Por eso se hace el Doppler. Y luego se hace unas incisiones pequeñas
menos de 1 centímetro, para poder ir retirando las ramas varicosas por stripping, que es una técnica que utilizamos, ¿no? Igual acá vamos a marcar la zona donde tienen las venas para irlas retirando progresivamente. Igual acá, ¿no? Y bueno, eso es lo que corresponde, por ejemplo, hasta acá, la parte de diagnóstico y tratamiento. El tratamiento, vamos a ver, además de otros, el vendaje elástico es importante. Los venotónicos, flebotónicos, Tadaflón, Venosmil, dodecilato de calcio se pueden dar 2 veces al día por unos 3, 6 meses, dependiendo cómo va. Hay venotónicos también, hay drenaje postural, cuando se hace el masaje en todas las zonas de las piernas. La deambulación sistematizada, ejercicios de expresión muscular también, evitar fuentes de calor directas, no hay que exponerse al sol, saunas, aguas termales, no golpearse la piel, que no haya celulitis, etc., ¿no? Hay que evitar la obesidad y el calzado debe ser adecuado, o sea, de preferencia no zapatos taco alto ni tampoco planos, un término medio nomás, un taco 3, ¿no? Otros tratamientos, además de la cirugía convencional, también existe la láser, existe el tratamiento esclerosante, el láser transdérmico, el láser endovascular, que se hace con fibra óptica. Después la microcirugía, la mesoterapia, la microelectropuntura, se puede realizar todo esto para apoyar el tratamiento. Este sistema de tratamiento que es por esclerosantes, el polidocanol, al 0,5, 1, 2% se podría usar, pero en venas varicosas periféricas, como en este caso, no en troncos, ¿no? Eso sí va a ayudar de alguna manera. ¿Lo ven acá? Importante. Entonces, esto sí va a ser importante para poder garantizar una buena intervención, ¿no? Los cuidados que hay que tener: disminuir el peso, actividades físicas dentro de lo que se puede para evitar el sedentarismo, corrección de problemas de apoyo de pie plano, corregir debilidad muscular, evitar prendas ajustadas, tacos altos exagerados, ¿no? Y el tratamiento va a deberse, por ejemplo, se puede dar quirúrgicamente con flebotónicos, con diuréticos para evitar el hinchazón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No usar ropa ajustada, ejercitarse regularmente caminando, nadando, practicando bicicleta ayuda, ¿no? Usar zapatos de 3 a 4 centímetros y obviamente visitar al especialista periódicamente, ¿no? Esas son las recomendaciones respecto al tratamiento de problemas varicosos. La siguiente vamos a definir el tratamiento de algunas úlceras y también la cirugía que se puede dar como complemento de este problema, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito de lo que corresponde a úlceras. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre varices? ¿Alguna pregunta que alguien quisiera hacer? Doctor, Sí. doctor, las varices están descritas más en mujeres o en varones, y la diferencia se debe a las actividades o hay alguna predisposición genética o algo. Sí, el factor hormonal es más preponderante la presencia en damas. Puede ser factor hormonal, cambios hormonales, los embarazos, ¿no? Gestaciones también generan, por el efecto de presión más que todo, ¿no? Sí, existe esa diferencia entre varones y mujeres. Por ejemplo, acá, cuando vemos la parte de aquí, por ejemplo, en la enfermedad venosa, uno tiene que saber distinguir cuándo son úlceras por presión, úlceras venosas, arteriales, ¿no? Siempre en úlcera venosa o en otras úlceras tenemos que manejar la fisiopatología, el tratamiento de la hipertensión venosa, el manejo adecuado de las trombosis, a veces el mal uso de vendaje o desconocimiento de la rehabilitación, ¿no?
Hay personas, inclusive médicos, que hacen uso y abuso de la escleroterapia, ¿no? Y se empieza a tener problemas mayores el paciente varicoso, ¿no? La escleroterapia es colocar una especie de sustancias como el polidocanol para un poquito ir cerrando las enfermedades venosas o las varices. Falta de protocolos en curación de heridas, manejo multidisciplinario deficiente, muchos de los componentes, ¿no? Entonces, acuérdense que en la evolución, porque no tenemos un componente de bomba, puede haber un problema a nivel del sistema gemelar y sólido, por eso los ejercicios, ¿no? La enfermedad varicosa obviamente va a darse porque obviamente el hombre al ponerse en posición de erguido tendrá que luchar el componente de las piernas contra el efecto de la gravedad, ¿no? El problema es la gravedad, ¿no? Aquí se tiene que tener dos componentes, una bomba impelente, que es el corazón, que envía sangre desde el ventrículo izquierdo por la aorta, y la bomba de impulso aspirativa, que es la soliogemelar, que lleva sangre de las piernas hacia la parte superior. Esos dos componentes deben estar bien trabajados, tanto cardíaco como en pantorrillas, ¿no? Entonces la bomba de impulso aspirativa tiene esos dos componentes, en trabajo y en ambos lados. Y esto ya hemos hablado, venas perforantes, venas profundas, ¿no? Que son las perforantes. Perforante de Coquet 1, Coquet 2, Coquet 3, perforante de Leonardo, perforante de Boyd, perforante de Dodds, ¿no? Son las más conocidas. El sistema venoso profundo y superficial, ¿no? Luego de cambios tróficos, lipodermatosclerosis a este nivel, atrofia a nivel de las úlceras cuando es una úlcera arterial. Este tipo de ejercicio es importante que realice el paciente varicoso. Anteflexión y rotación para hacer trabajar a la pantorrilla y haya un retorno venoso más adecuado. Esta lámina nos habla de que obviamente mientras uno está parado, en este caso, hay mayor presión en las piernas. En cambio, cuando uno camina o se moviliza, las presiones en las piernas son menores y ayuda a disminuir las molestias, ¿no? Las venas superficiales pueden responder también a cualquier dilatación del aumento de presión, por eso es que hay varices presentes, ¿no? Y acá va a haber un daño del tejido intersticial, va a haber una hipertensión capilar, luego un proceso de difusión líquido fuera de la grasita, por eso hay hinchazón, edema. Puede haber también una hipertensión venosa y eso puede generar hinchazón en la pierna, ¿no? A la larga generar flebolinfoedema, lipedemas, etcétera, que luego sean irreversibles, ¿no? Hay fenómenos de éstasis que debemos hablar en un problema varicoso. Podemos tener pigmentación, induración, dermatitis, de éstasis, una celulitis por éstasis y una ulceración por éstasis, ¿no? Endostróficos, úlceras venosas, ¿no? Entonces el problema de la úlcera se debe a reflujo y a disfunción de bombas, como les había dicho. ¿Qué hay que valorar? Si es que una bomba muscular está bien, quiere decir si una pantorrilla está bien, que hay buen tono muscular, que hay un buen rango articular, o sea, que movilice el tobillo para adelante, para atrás, rotación, flexión, eso va a ser bueno, buen pronóstico. La fuerza muscular, bueno, básicamente se ve aquí, obviamente con los años también ya hay disminución del trofismo muscular y obviamente disminuirá la fuerza muscular. También se tiene que hacer una evaluación de pletismografía cuando hay una evaluación del sistema venoso profundo para saber si la insuficiencia es leve, moderada o severa. Esto ya hemos hablado. Acá hay una serie de casos donde obviamente a mayor edad, mayor presentación de varices y ulceración, ¿no? La edad tiene mucho que ver. Esta diapositiva es interesante porque un paciente varicoso esencial tiene 45 milímetros de mercurio en la pierna de presión. Un post-trombótico va a tener de 60 a 70 milímetros de mercurio. Y en el normovenoso 30 milímetros de mercurio. Entonces, eso también es importante para poder hacer un tratamiento, ¿no? Mientras más varicoso uno es, va a requerir mayor cantidad de elastocompresión. Ahora, no a todos los pacientes se les venda, a los pacientes varicosos no se les debe vender, ¿no? No se les debe vendar. Y esa es una diferencia, una pregunta que hacemos, ¿no? ¿Por qué algunos pacientes que tienen grandes varices no tienen úlceras? ¿Y por qué algunos pacientes que tienen pocas varices tienen úlceras? Va a depender de las bombas musculares, va a depender
del estado de compresión muscular que pueda tener la pantorrilla, el muslo, etcétera, ¿no? Eso es importante. O sea, el trabajo a nivel de bombas venosas. Hay otros estadios que uno debe considerar, como el de Nicolaides, cuando habla de los grados, ¿no? Grado 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El grado 1 de Nicolaides es un edema moderado distal y pigmentación ocre maleolar. En cambio, en grado 5, a todo lo que tenemos, agregamos rigidez de articulación tibio-peronea astragalina. Por eso es importante que no lleguemos a que se endurezca la parte del tobillo, ¿no? Tiene que movilizarse continuamente. El síndrome fleboartrósico es un síndrome en el que va a haber anquilosis de la articulación, o sea, el paciente no va a poder mover su tobillo. Va a haber atrofia de la bomba muscular, como lo que ha ocurrido, y evitaríamos, obviamente, si es que mejorara la bomba muscular, evitaríamos hinchazón de piernas, ¿no? Ahora, ¿qué más se puede ver en el síndrome fleboartrósico? Hipertensión venosa permanente y úlcera refractaria, ¿no? Eso es importante saberlo. Aquí vemos, por ejemplo, una lipodermatosclerosis, como si fuera una copa, ya se ha adelgazado bastante la parte de la pierna. Y el estudio Doppler sigue siendo importantísimo para este tipo de pacientes, ¿no? Utilizamos la pletismografía de aire para saber exactamente, si quisiéramos saber el grado de insuficiencia venosa profunda, es lo mejor el hacerle una pletismografía de aire. Y antes de eso, un ecodoppler, ¿no? Este es un coágulo que se puede presentar en la vena, que se llama trombosis, y ese trombo puede subir al corazón, pulmón, a las arterias pulmonares, y hay que tener mucho cuidado, porque un paciente varicoso con trombosis puede hacer tromboembolismo pulmonar y necesita hacer tratamiento de este problema, ¿no? Se dice que cuando existe un trombo, un coágulo metido en un sistema venoso profundo desde la femoral hasta la parte infrapopliteal, puede tener mal pronóstico por las úlceras, ¿no? El 80% de pacientes con trombosis venosa profunda en el segmento iliofemoral desarrollan úlceras a los 5 años de su presentación. Y aquí seguimos diciendo lo mismo: antecedentes familiares, embarazos, trombosis, tratamiento hormonal, sobrepeso, vida sedentaria, todo eso puede ser parte de, ¿no? De que genere varices. Ahora, si vamos a hablar de porcentajes entre úlceras crónicas, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a sus causas, las úlceras van a darse más en un problema venoso, luego viene la arterial, traumatismos o de alguna otra naturaleza, ¿no? La úlcera venosa afecta al 1% de la población, y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque 1% de la población es bastante, ¿no? La etiología, vuelvo a señalar, la úlcera venosa va a ser primero de origen primaria un 20%, un síndrome postrombótico un 46%, una insuficiencia primaria de perforantes 34%. Los enemigos de la úlcera venosa, ¿quiénes son? La infección y el edema. O sea, quiere decir que mientras usted tenga una úlcera venosa o varicosa, y haya infección, haya calor, haya flegosis y haya edema, esa úlcera no va a sanar. Entonces, pero si evitamos esa infección y el edema, probablemente mejore también la úlcera, ¿no? El tratamiento va a depender de la úlcera venosa, del tipo de varice que tenga, del grado de varice que tenga, ¿no? El fracaso al tratamiento se debe a un desconocimiento básicamente de la fisiopatología, ¿no? Entonces acá es más o menos similar a lo que hemos comentado. El trabajo de las pantorrillas, hacer ejercicios en las pantorrillas, mejorar la función de las bombas es importante, en las medias antivarices de igual manera, la rehabilitación también, ¿no? Entonces el porcentaje de recidiva sí puede volver a aparecer en algunos casos, ¿no? Casos seculares, etcétera, úlceras refractarias, ¿no? Entonces, bueno, en muchos casos, si es que el tronco de las afenas está mal, se toma la decisión de retirar la vena y hacer un tratamiento quirúrgico, ya sea con cortes o con láser, ¿no? Hay tratamientos conservadores, con medias antivarices, cremas, pastillas, ¿no? Etcétera. Y hay tratamientos quirúrgicos, ¿no? ¿A quiénes se les da prioridad en tratamiento quirúrgico para varices? Pacientes jóvenes, activos, disciplinados, que utilizan eficientemente la bomba sóleo-gemelar de la pantorrilla. Entonces, el ecodoppler mandatorio con la pletismografía para ver y definir el tipo de hipertensión. Hipertensión venosa en bombas. Elastocompresión, rehabilitación, por un lado.
El tratamiento local se puede dar, el cierre de la úlcera va a depender, por supuesto, del antibiótico, de la compresión. Y este cierre de la úlcera va a depender muchas veces si es que el componente ha sido para tratamiento conservador o para tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, en la rehabilitación de la úlcera hay varios hechos que se pueden hacer, ejercicios activos, pasivos, drenaje manual linfático, fibrosis en la articulación de hipodermatosclerosis, ¿no? La hidroterapia sirve para recuperar el rango articular. La hidroterapia ayuda a que el rango articular del tobillo mejore. La magnetoterapia ayuda a los trastornos tróficos y mejora la cicatrización. La electroterapia ayuda al fortalecimiento muscular y, bueno, sobre todo para la electroestimulación, ¿no? Ejercicios de esta naturaleza que hay que hacer, ¿no? Los ejercicios, lo más importante es que no estemos de pie, sino tratar de recostarse un poco. Estos otros son otro tipo de ejercicios, las famosas camicletas, ¿no? Que también se pueden usar, ¿no? El vendaje siempre tiene varios componentes, ¿no? El vendaje también es otro de los tratamientos que se hacen por enfermedades. Tiene una acción hemodinámica, tiene una acción diurética, ¿no? Por ejemplo, el vendaje va a ayudar a que el paciente orine, ¿no? Y así deshincha o disminuye el flujo para que luego no tengamos más hinchazón, ¿no? Entonces, hay algunos sistemas como el Dinaflex, sistema de compresión, ¿no? Vendas de tipo algodón y encima ya las medias de algodón y encima las vendas también. Hay varios sistemas en realidad, ¿no? Sistema de compresión protegida, 2 en 1. Y bueno, hay algunas indicaciones en escleroterapia que uno tiene que obviamente vendar la pierna y hacer seguimiento también periódicamente a estos pacientes. Y esto ya hablamos, hay varios tratamientos para la cirugía, en este caso sería la safenectomía, como hemos hablado, se hace el marcaje Doppler, valoramos cuáles son las enfermedades que están dañadas y luego procedemos a la intervención. Se hace un pintado, un marcaje y luego se verifica cuánto ha mejorado, ¿no? Luego, acá tenemos las escleroterapias, varices pequeñas, se pueden poner antes y después, disminuye, no cura, nada cura las varices, pero por lo menos se controla. El láser es otro método, y en este caso no se saca la safena, lo que se hace es se pasa un catéter desde arriba hasta abajo, y sí, pues se pasa el láser por en medio de la safena y luego se electroablaciona, ¿no? Se ablaciona, es una ablación se cierra, pero por calor, por calor. Eso es importante saberlo. Entonces, el láser va conectado a una máquina que ya viene diversos watts de acuerdo al calibre para ir cerrando el tronco de la safena, ¿no? Puede hacer este tipo de endoláser. Nosotros usamos el 1470. La mesoterapia es otro de los temas que hay que usar. La electroterapia también, ¿no? Para ver el dolor, etc. Plasma rico con plaquetas se utiliza. Aquí se extrae un concentrado de plaquetas, ¿no? Se saca sangre venosa, 10 a 40 ml. Se coloca sangre en un tubo estérico, anticoagulante, un citrato de sodio para activar. Preparación del concentrado de plaquetas, 60 a 15 minutos a 3000 revoluciones por minuto. Preparación del concentrado de plaquetas, y de ahí vamos a separar justo donde está la fila acá del plasma rico en plaquetas, ¿no? Donde están los factores de crecimiento. Se puede inyectar en las úlceras. Hay ozonoterapia, hay cámaras hiperbáricas, todo puede ayudar. Esta es la ozonoterapia, donde se saca el plasma y se activa con lo que sería el ozono para poder inyectar alrededor de la úlcera, ¿no? La cámara hiperbárica también es factible, se puede hacer radiofrecuencia, se puede hacer láser, ¿no? Más o menos estamos en eso, ¿no? Y los linfapress son los sistemas de compresión mecánica, electromecánica, para cuando hay mucho edema o miembros inferiores, ¿no? Lipedema, linfoedema, ¿no? Se llama linfapress. El linfapress hace una compresión neumática intermitente para que ayude a evitar el hinchazón cuando se trata de un problema linfático. Fíjense acá, las caminatas con vendaje y todo eso ayudan mucho, ¿no? Entonces, conclusiones, las úlceras venosas en último estadio pueden tratarse de alguna manera, pueden ayudarse a mejorar, ¿no? El origen de la úlcera es la hipertensión venosa. El pronóstico de la úlcera dependerá de su tamaño y del tiempo de duración.
¿no? Y el cierre de la úlcera también dependerá del tiempo de tratamiento que se haya tenido, ¿no? Si ha habido vendaje, si ha habido rehabilitación, etc. Y así sucesivamente podemos tener diagnósticos diferenciales entre úlcera venosa y arterial. Este cuadrito es básicamente para que diferencie, ¿no? Entre lo que es una úlcera venosa y arterial. Una úlcera venosa, más frecuente en mujeres. Una úlcera venosa tiene pulsos presentes. En el Doppler venoso se ve algunos reflujos. En las úlceras arteriales vamos a ver que hay disminución de los vasos arteriales, va a haber frialdad, dolor, vasculitis, puede darse en diabetes, en hipertensión arterial, en reinado, en dislipidemias, etcétera, ¿no? Todo eso es característica de la úlcera arterial. Y las úlceras neuropáticas ya son ya por compresión, ¿no? En zonas de presión, por un problema de un pie diabético, por ejemplo, ¿no? Después, el aspecto o el exudado. Una úlcera venosa tiene un exudado moderado o abundante, una úlcera arterial casi no tiene exudado, y una úlcera neuropática puede ser variable, ¿no? El dolor. En una úlcera venosa el dolor es mínimo, no hay mucho, exceptuando cuando está infectado. Si está infectado la úlcera, sí duele. Pero si no está infectado, no duele mucho. En cambio, una úlcera arterial duele mucho. El dolor es intenso, hay un dolor increíble en decúbito y en reposo, ¿no? Y las úlceras neuropáticas, digamos, su componente del dolor es ausente, casi un dolor neuropático no existe, ¿no? Entonces son diferencias que uno puede tener. Bordes irregulares, que es más componente venoso, cuando es regulares es más arterial, en este caso también tener en cuenta mucho. Y en la parte posterior son úlceras de Martorell por presión alta. Esas son las úlceras de Martorell, ¿no? Que también tienen su tratamiento con antihipertensivos, terapia de rehabilitación, ¿no? Es importante valorar cuándo es un problema ulcerativo, etc. Esto, por ejemplo, es ya de un pie diabético, ¿no? Un pie diabético que tiene una úlcera arterial, obviamente por una lesión angiopática, ¿no? Igual a este nivel, varias lesiones se pueden hacer zapatos de descarga para evitar que se compriman las zonas de lesión en el pie diabético, ¿no? Otro componente a trabajar en una enfermedad arterial es saber el ITB, que es el índice tobillo-brazo. Y acá tenemos unos datos del índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo, ¿no? Habla de una oclusión ligera o leve, si está entre 0,41 y 0,90. Es normal entre 1 y 1,29, pero si hay una oclusión o hay una frialdad en los miembros inferiores, ¿no? Donde el índice tobillo-brazo es menor a 40, entonces eso podemos considerar como normal, ¿no? Cambia un estado diferente, es patológico, ¿no? Estamos hablando que cuando hay un índice tobillo-brazo menor a 0,40, estamos pensando que habría una oclusión grave o sospecha de estenosis. Entonces, el índice tobillo-brazo te sirve para valorar arterias, úlceras arteriales, ¿no? Y el Doppler y todos los otros te van a servir para valorar enfermedad venosa. Y bueno, y la diabética, que básicamente depende, ¿no? Básicamente depende de lo que sería el manejo de la insulina, de la metformina, etcétera, y que se cuide de no infectarse, no golpearse, no hacerse heridas. El pie tiene que estar bien cuidado en un paciente diabético para evitar úlceras, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que sería respecto a úlceras venosas y arteriales, ¿no? En este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No olvidar, ¿eh? Sí, Los ejercicios tienen que doctor, hacer. en el Sí, claro. cuadrito decía, en el cuadrito que nos mostró, doctor, decía que las infecciones eran menos frecuentes en las úlceras venosas. ¿Por qué es que ocurre esto? Vamos a ver acá. Aquí, ¿no? ¿Cuál es? ¿Este Sí, o el doctor. anterior? ¿O esta? El siguiente, doctor, dice que las infecciones son menos frecuentes en las úlceras venosas y me preguntaba por qué. Sí, lo que pasa es que al tener un tema mayor de exudado y de calor por congestión venosa, es un medio más adecuado como para
que se regeneren o se reproduzcan gérmenes, ¿no? En cambio, una úlcera arterial, al ser trófico, seco, ¿no? No hay mucho exudado, entonces no tiene esa condición, digamos, frente a la venosa, ¿no? Más que todo es por el exudado y el calor que hay en la zona, ¿no? Y la insuficiencia alrededor de ella. ¿Alguien alguna duda más? Esta presentación se la voy a pasar para que ustedes lo recuerden. Siempre es bueno saber diferenciar entre úlcera arterial y venosa, por eso que se le hemos dado, y también los cuadros de pie diabético, ¿no? Que serían úlceras neuropáticas. Doctor, solo una pregunta. Bueno, después, digamos que a una paciente ya se le ha tratado de las varices y cumple su tratamiento o toda esa terapia, ¿puede volverle a salir Claro, puede volver a salir. Si, por ejemplo, la condición de que no mejora la bomba sóleo-gemelar o el estado nutricional o sigue siendo obeso, el paciente puede volver a salir, ¿no? Claro que se ocurre menos cuando el problema se da en las safenas. Si se retiran las safenas, hay posibilidad de que mejore de mejor manera, ¿no? Significativamente. ¿Alguna otra Entonces, pregunta más? si es recurrente, digamos, esto, va a tener que hacerse Bueno, sí, cada existe un periódicamente. porcentaje. Cuando se opera varices, se le dice, bueno, sí, puede tener unos 5, 10 años y luego puede volver a salir, pero ya no por el tronco que le hemos sacado, sobre todo cuando es la safena. Si se cierra la safena o se retira la safena, ya de quién depende, ahí hay que ver, ¿no? ¿Quién podría de alguna manera, en este caso, ver el pronóstico, ¿no? La safena, que es el tronco principal, al ser retirado, evita que haya una formación de nuevos troncos colaterales o vasos colaterales varicos. En cambio, si no se cierra el tronco y solamente se cierran como antes las colaterales, las ramitas, por decirlo así, no va a mejorar de forma adecuada el paciente, ¿no? Entonces es importante retirar los troncos, pero para eso uno tiene que saber hacer Doppler, tiene que valorar bien el Doppler y decir si efectivamente le va a ayudar o no le va a ayudar una safenectomía, ¿no? Ahora, de que vayan a formarse por otras ramas colaterales, sí, pero cuando se saca el tronco, por más que se formen, ya el tronco está tratado, entonces ya no va a ser tanta la repercusión a que no se hubiera operado, porque si no se hubiera operado, por ejemplo, el caso, hubiera empeorado. Entonces, esas cosas sí son importantes saberlas, ¿no? ¿Por qué operarse? ¿Por qué no operarse? Eso le va a decir, obviamente, un especialista al momento de valorar la necesidad. Ahora, si es que hay una trombosis venosa profunda y hay varices externas, tampoco no es recomendable operar. Porque si operamos las venas externas, no va a ver por dónde retorna el sangrado de la sangre si hay una trombosis venosa extensa. En esos casos estaría contraindicada la cirugía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más sobre úlceras venosas, varices? Muy bien, ¿qué opinan del edema por linfáticos? El flebolinfoedema. A ver, el edema por varices, por enfermedad venosa, se llama fleboedema. Y ese edema, cuando, digamos, pasan horas en el día y en la tarde se te hincha la pierna y luego descansas y al día siguiente ya baja totalmente el hinchazón, ese es un fleboedema, básicamente. En cambio, un flebolinfoedema es cuando ya los linfáticos también están alterados y el paciente ya está un poco más alterado. Básicamente, quiere decir que el edema disminuye al día siguiente en un linfoedema, no. El linfoedema, por más que descanses en la noche, tomes tu tiempo, etcétera, y al día siguiente va a seguir amaneciendo hinchado, ese ya va con un tema de flebolinfoedema. En cambio, se disminuye el edema luego de estar descansando toda la noche, al día siguiente baja totalmente, ese es un fleboedema, ¿no? Hay que diferenciar. Un fleboedema, un linfoedema, y hay otro que se llama lipedema, también es diferente el lipedema. El lipedema es la congestión del tejido celular subcutáneo, pero por la grasita incrementada a nivel de cuando el paciente, digamos, tiene mayor sobrepeso, ¿no? Eso se llama lipedema. Eso también genera edema o hinchazón, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más?
Doctor, y en esos casos donde existe un flemolinfedema, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Necesariamente quirúrgico o se puede iniciar de forma conservadora? Ah, bueno, como estábamos señalando, ¿no? El fleboedema básicamente es cuando el componente es netamente venoso. Flebolinfodema cuando está afectado a los linfáticos. Cuando hay linfodema va a ser un poco más complicado de disminuir el hinchazón, ¿no? Hay que hacer drenaje manual linfático, utilizar algunos medicamentos para eso. En cambio, un fleboedema netamente sí puede tratarse más rápido. Muy bien, chicos. Entonces vamos a pasarle a vuestro delegado la presentación para que cualquier cosita igual siempre nos les hagan saber. En lo que es enfermedad venosa, es arterial y todo eso, tiene bastante componente de afectación a nivel de úlceras, ¿no? Y hay que saber reconocer la causa para poder tratar, ¿no? Por ejemplo, es diferente tratar una úlcera de Martorell que una enfermedad varicosa. Una úlcera de Martorell, que para algunos podrían decir, no, si son varices, no, es un problema básicamente del sistema de tensión arterial, ¿no? Entonces, en este caso, sí vale la pena de repente saber diferenciar para el tratamiento, ¿no? O sea, una úlcera de Martorell que es por hipertensión arterial, el tratamiento va a ser básicamente antihipertensivos, ¿no? Y algún analgésico, etcétera. En cambio, un paciente varicoso con fleboedema, ahí sí hay que pensar en otro tipo de alternativas, ¿no? Un poquito más, ya sean quirúrgicas o medicamentos también, ¿no? Se dan, eh, digamos, flebotónicos como son el Daflón, dovecilato de calcio, el Doxin, esas cosas, ese tipo de medicación ayuda a disminuir la molestia, las cremas tópicas, analgésicos para el dolor, ayuda, ¿no? Los diuréticos también. Si un paciente tiene edema de piernas, se ayuda con diuréticos a que disminuya el edema, ¿no? Eso también se puede hacer en el manejo médico, ¿no? Pero siempre en esos pacientes descartar que no hay una trombosis, descartar que no hay una falla de las safenas y descartar que no hay una falla del sistema venoso profundo. Esa es la idea. Doctor, Sí, ¿cuándo pedimos una pletismografía de aire? ya, bueno, normalmente haces el Doppler y ya sabes que hay una falla del sistema venoso superficial. La pletismografía de aire puedes obviarla si es que haces una valoración clínica. Ahí hemos puesto unos signos para ver insuficiencia venosa profunda, que hay que revisarlo. Pero pides para tú más o menos saber el grado de insuficiencia que tienes, para corroborar, porque es como un sistema tipo los manguitos de presión, lo mismo, solo que es con una máquina, que te dice si hay un reflujo venoso en las venas internas. Entonces, si es que es moderado severo, es un poco complicado tratar a ese paciente, ¿no? Si es leve, moderado, todavía podemos trabajar en el sistema muscular, las medias antivarices, ¿no? Eso sí se hace para saber exactamente el grado de lo que sería la insuficiencia venosa profunda. Exactamente, ¿no? Y si es que es demasiado, bueno, hay que inclusive al paciente mantenerlo muchas veces con las piernas un poquito levantadas, ¿no? Ejercitar, hasta mejorar su componente muscular en las piernas y en el muslo. ¿Alguien más que quiera preguntar? Sí, doctor. ¿Qué es un edema linfodinámico? ¿Cómo dices, Elena? Edema linfodinámico. A ver, ¿puedes repetir y hablar un poquito más fuerte? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es un Hola. edema linfodinámico, doctor? No, tu audio está muy bajo. No sé si puedes, o escribe a ver la pregunta. Escríbelo mejor, Sofía. Escríbelo. Escríbela la pregunta. Linfodinámico. Ya. Un edema linfodinámico se refiere a que, por ejemplo, por éstasis de la linfa, obviamente, y no haber hecho una rehabilitación, en este caso, por ejemplo, un drenaje manual linfático, por falta de movimiento, el edema va a persistir. En cambio, si mueves a ese edema,
le generas dinamismo, podría mejorar el componente. Pero el flebo linfedema o el edema linfático dinámico es similar, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. O sea, por falta de que haya un retorno adecuado por los componentes linfáticos, queda éstasis de este contenido linfático a nivel de los miembros inferiores y genera este hinchazón, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese es un edema que se produce por falta de dinamicidad de la linfa, ¿no? Acuérdense que a dónde llegan los linfáticos, dónde drenan, todo eso hay que tener bastante en cuenta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bien, chicos, entonces esas diapositivas se las vamos a pasar para que las tengan en cuenta y podamos considerarlas al momento de los controles que se hagan. Es un problema bien frecuente. Como médicos generales tienen que saber reconocer qué es un linfoedema, qué es un lipedema, qué es un fleboedema, ¿no? Cuál es el componente varicoso afectado, varices superficiales, del sistema venoso profundo, ¿no? Y cuál es el método de tratamiento que le podrían ofrecer. Hay pacientes que ya no se puede hacer mayor cosa con cirugía, entonces se le deja nada más con medias antivarices, cremas, ejercicios, drenaje manual, linfático, venoso. Depende, ¿no? Hay casos que tienen úlceras irrecuperables que no se pueden resolver cuando hay, por ejemplo, vasculitis, ¿no? Asociada a otro tipo de patología reumática. Doctor, Sí, dime, adelante. para diferenciar si mi paciente tiene varices superficial, perforante o profunda, sí o sí tengo que hacer la ecografía. ¿O puedo Sí, yo? el Doppler vascular. No, sí o sí, porque si puedes hacer una prueba de PET, es una prueba, digamos, que pueda valorarte perforantes, podrías hacerlo, le haces caminar al paciente, etcétera, ¿no? Es un poco más complicado. El Doppler te ayuda bastante a determinar los grados de insuficiencia a nivel de las safenas y las perforantes. Puedes tomar otras decisiones clínicas nada más, pero el Doppler es fundamental para valorar los reflujos, ¿no? Gracias, doctor. Ok. Muy bien, joven. Entonces, les paso las diapositivas y para la siguiente nos estamos encontrando. Ustedes, vuestro grupo de práctica pasa por las noches, ¿no? Los días lunes, ¿no? Sí, doctor, son los Ya, lunes. ok. Listo, chicos. Entonces nos despedimos, ¿no? Hasta la Doctor, próxima. las diapositivas anteriores también, por favor, todas. Hasta ahora. Sí, está bien, no hay problema. Se las vamos a pasar. Gracias, doctor. Clarito. Buenas tardes.